¿Sabías que Rusia ha esperado casi 2 décadas para este momento y que la caída de Odessa es solo el inicio de un cambio irreversible? En el año 2008, Putin advirtió públicamente que Rusia buscaría unir su territorio hasta Transnistria, una región estratégica en la frontera con Moldavia. Durante años, Occidente pensó que, si Rusia tomaba Odessa, abriría negociaciones y pondría fin a la campaña. Pero la realidad es otra. La estrategia rusa va mucho más allá de una simple ciudad. El verdadero objetivo nunca fue solo la captura de núcleos urbanos, sino la creación de un corredor terrestre continuo bajo control de Moscú, desde Crimea hasta la frontera moldava, pasando por Jersón y Nikolayev. Se trata de transformar el mapa y forzar a Ucrania a convertirse en un país sin salida al mar, cortando su economía, su comercio y su futuro. Este corredor no solo encierra a Ucrania en tierra firme, sino que pone en riesgo la autonomía y existencia misma de Moldavia. Si Moscú logra conectar con Transnistria, la pequeña república quedará prácticamente absorbida, y su frontera oriental, bajo total vigilancia rusa. Rumanía, miembro de la OTAN, observa con alarma cómo las tropas rusas se acercan a menos de 100 kilómetros de sus límites nacionales, y la Alianza Atlántica se enfrenta a una crisis de credibilidad y capacidad de respuesta sin precedentes. El precio de subestimar este movimiento es altísimo. Ucrania perdería su independencia económica y marítima, Moldavia podría desaparecer como Estado soberano, y Occidente, con la OTAN a la cabeza, corre el riesgo de perder influencia y reconocimiento geopolítico en toda Europa Oriental. Todo esto, mientras el acceso al Mar Negro, clave para la seguridad y prosperidad de la región, quedaría bajo dominio absoluto de Moscú durante las próximas décadas. ¿Hay algún actor capaz de detener este avance? ¿O estamos presenciando el cierre de un ciclo estratégico anunciado desde hace casi 20 años que Occidente se negó a tomar en serio? Para entender cómo llegamos a este punto y por qué Transnistria es la pieza clave en el plan ruso, tenemos que mirar el mapa y repasar la historia de esta región olvidada por muchos. Transnistria, el enclave olvidado que se convierte en epicentro de la nueva Europa. ¿Por qué este pequeño territorio, ignorado durante décadas, se convierte hoy en el punto clave de la mayor transformación geopolítica de Europa Oriental en el siglo XXI? Transnistria es una república autoproclamada que se separó de Moldavia en 1992, tras una guerra breve pero sangrienta. Desde entonces, funciona como un estado de facto, con su propio gobierno, ejército y fronteras controladas, aunque el mundo la sigue considerando parte de Moldavia. Su población, de menos de 500.000 de habitantes, vive en una franja estrecha entre el río Dniester y la frontera ucraniana. La importancia de Transnistria para Rusia va mucho más allá de la nostalgia soviética. Tras la disolución de la Unión Soviética, Rusia intervino militarmente para proteger a la población rusoparlante, y desde entonces mantiene una fuerza permanente de alrededor de 1.500 soldados. Oficialmente, estos militares están allí para custodiar arsenales de municiones heredados de la Guerra Fría. En la práctica, se han convertido en la garantía misma de la independencia de Transnistria y en una palanca geopolítica que Moscú nunca ha soltado. Sin embargo, Transnistria nunca tuvo un corredor terrestre directo con Rusia. Su supervivencia depende de la tolerancia, cada vez más frágil, de Moldavia y Ucrania para el paso de suministros, personas y mercancías. El enclave vive aislado, a merced de bloqueos y presiones, y la presencia rusa ahí siempre ha estado en riesgo por su aislamiento logístico. La doctrina de Moscú cambió radicalmente en 2008, cuando Vladimir Putin declaró el deber de Rusia de proteger a las minorías rusas en el extranjero. Aquella promesa, pronunciada tras la guerra en Georgia, abrió la puerta a operaciones como la que hoy amenaza con materializarse en el corazón de Europa Oriental. El mensaje era claro. Ningún enclave ruso quedaría abandonado en medio de territorios hostiles. La idea de unir Crimea, el sur de Ucrania y Transnistria no es nueva. Tras la anexión de Crimea en 2014,
El proyecto de crear un espacio bajo control ruso, desde el Mar Negro hasta la frontera moldava, volvió a la agenda estratégica del Kremlin. Sin embargo, en ese momento, la resistencia ucraniana y la reacción internacional frustraron el plan. La dinámica cambió solo después de años de guerra de desgaste y acumulación de fuerzas. Ignorar el valor geoestratégico de Transnistria es ignorar por qué Rusia no se detendrá solo en Odesa. El control de este enclave significa abrirle a Moscú una puerta directa hacia el occidente de Europa, cercar a Moldavia y desafiar frontalmente la seguridad de Rumanía y de la OTAN. Lo que está en juego aquí es mucho más que una frontera. Es el rediseño del mapa europeo y el futuro económico de Ucrania. Ahora que entendemos el contexto y lo que representa Transnistria en el tablero estratégico ruso, pasemos a analizar cómo la operación militar avanza hacia el objetivo de unir, por fin, a Rusia y Transnistria. Ya con este escenario en mente, veamos paso a paso cómo se está ejecutando la ofensiva rusa en el sur de Ucrania y qué obstáculos quedan entre Crimea y la frontera moldava. Odesa está completamente rodeada, pero el verdadero objetivo ruso no es solo esta ciudad, es el dominio absoluto del Mar Negro y la apertura de un corredor que cambiará la historia de Europa Oriental. En estos momentos, Odesa se encuentra asediada y su caída parece inminente. La conquista de la ciudad permitirá a las fuerzas rusas avanzar directamente hacia la frontera con Moldavia, atravesando Budjak. Esta región, poco poblada y con muy escasa defensa, ofrece un terreno casi abierto. Aquí, la resistencia ucraniana es mínima. La mayoría de las tropas ucranianas del sur han quedado atrapadas en Odesa. En cambio, en Budjak solo permanecen pequeñas unidades dispersas de defensa territorial, claramente insuficientes para detener el avance ruso a gran escala. La superioridad en recursos y artillería hace que cualquier intento de resistencia sea simbólico. El plan ruso es avanzar simultáneamente por dos rutas principales. La primera sigue la costa hasta Izmail, un enclave vital situado en el delta del Danubio. Controlar Izmail supone cortar el último acceso fluvial de Ucrania hacia el comercio europeo y bloquear cualquier intento de recibir ayuda logística desde el oeste. La segunda ruta va más al norte, bordeando las zonas rurales hasta llegar a la frontera con Transnistria. Así, las fuerzas rusas coordinarán rápidamente sus movimientos con las unidades transnistrias, que llevan décadas esperando esta conexión directa con Moscú. Los analistas calculan que, tras la toma de Odesa, hará falta entre 2 y 3 semanas para consolidar completamente el corredor terrestre, una franja de aproximadamente 150 kilómetros. Este avance no solo permite la unión física de las tropas rusas y transnistrias, sino que también deja a Ucrania sin salida marítima y transforma la región en un nuevo eje bajo control de Moscú. La caída de Izmail será un golpe terminal para la economía ucraniana, cerrando definitivamente el paso de mercancías por el Danubio. Además, las fuerzas rusas quedarán peligrosamente cerca de Rumanía, un país miembro de la OTAN, elevando la tensión y el riesgo de una escalada internacional. El factor decisivo es la velocidad. Si Rusia logra avanzar y consolidar posiciones en cuestión de semanas, la defensa ucraniana podría colapsar antes de poder reagruparse. Así, en solo unos días, el mapa político y militar de Europa Oriental puede quedar irreconocible, con consecuencias que se sentirán durante generaciones. Ahora, veamos qué puede suceder una vez que el corredor esté asegurado y cómo esto redefinirá la seguridad y el equilibrio de poder en toda la región. Cuando el mapa cambia de verdad, ¿qué significa que Rusia controle todo el litoral norte del Mar Negro? Esta pregunta no es solo simbólica, porque la realidad de Europa Oriental está a punto de transformarse para siempre. Ucrania enfrentará una de las consecuencias más graves de su historia reciente. Quedará completamente aislada del mar. Sin puertos en el Mar Negro, el país se convierte en una nación terrestre, dependiente de las rutas y la voluntad de sus vecinos para cualquier intercambio comercial internacional. Esto no solo limita la economía ucraniana, sino que la hace vulnerable a bloqueos, presiones y cualquier cambio en las fronteras o políticas de los países circundantes.
Para Moldavia, la situación es aún más angustiante. Con la unión del corredor ruso a Transnistria, Moldavia queda atrapada entre fuerzas rusas y una región separatista que Moscú controla de facto. La independencia moldava se convierte en un concepto vacío, pues cualquier decisión importante dependerá del permiso o la tolerancia del Kremlin. El miedo a una intervención directa está más presente que nunca, y la presión para ceder en cuestiones de política exterior o incluso de seguridad interna será inmensa. Rumanía, como vecino inmediato y miembro de la OTAN, no puede ignorar el nuevo escenario. Bucarest moviliza tropas y refuerza sus fronteras, temiendo que la expansión rusa no termine en la ribera del Dniester. La posibilidad de que las fuerzas rusas alcancen la frontera rumana pone al país en alerta máxima y obliga a repensar su estrategia de defensa a medio y largo plazo. La OTAN, por su parte, se encuentra ante una situación inédita. Ahora comparte una frontera directa y extensa con tropas rusas en un nuevo tramo del mapa europeo. Las reuniones de emergencia no son solo una formalidad. Cada movimiento de tropas, cada decisión defensiva o diplomática, debe ser revisada para evitar errores de cálculo que puedan escalar el conflicto. La confianza en la estabilidad previa ha desaparecido, y cualquier paso en falso puede tener consecuencias incalculables. Pero la presión no termina allí. El gobierno moldavo, sintiéndose amenazado y sin garantías de protección, podría intentar acelerar su integración con Rumanía o incluso buscar un ingreso exprés en la OTAN. Sin embargo, esta jugada, lejos de resolver la crisis, podría desatar un conflicto interno en Moldavia y ser usada por Moscú como pretexto para intervenir directamente, alegando la defensa de la seguridad regional y de la población rusa en Transnistria. En suma, el resultado de las decisiones que se tomen en los próximos días o semanas determinará si la región mantiene una precaria estabilidad o si se precipita a una escalada mayor, cuyo desenlace podría llegar incluso a escenarios de confrontación nuclear. No se trata solo de un cambio de fronteras, sino de la redefinición de todo el equilibrio de poder en Europa Oriental. Veamos ahora qué advertencias y lecciones deja este drástico movimiento para los observadores y actores de la política internacional, y cómo puede influir en las estrategias globales de los próximos años. A continuación, analizaremos cuáles son los aprendizajes clave para Europa y el mundo tras este cambio de tablero, y qué señales deja para futuras crisis en otras regiones. Occidente ignoró las advertencias, pero tú puedes aprender a leer el tablero antes que los demás. Rusia no ocultó sus intenciones. Durante casi 2 décadas, sus líderes repitieron que protegerían a sus comunidades en el extranjero y unirían militarmente sus territorios. Muchos en Occidente desestimaron estas palabras como gestos retóricos, pero lo que para algunos eran amenazas vacías, para Moscú siempre fue una hoja de ruta. La primera lección. Hay que escuchar con atención cuando un Estado declara objetivos estratégicos repetidos año tras año. No basta con considerar su viabilidad militar. A menudo, la verdadera señal es la coherencia del mensaje. Ignorar estos anuncios públicos puede llevar a sorpresas de alto costo. La segunda lección clave. Los enclaves étnicos y las minorías repartidas más allá de las fronteras son excusas clásicas para intervenciones y redefiniciones territoriales a gran escala. No es casualidad que la narrativa rusa haya girado en torno a la protección de compatriotas en regiones como Transnistria o Crimea. Cuando un gobierno empieza a enfatizar la defensa de grupos nacionales fuera de sus límites, la historia sugiere que se acerca algún tipo de acción. Tercera señal. El control de corredores logísticos y el acceso a puertos es lo que realmente define el poder económico y la influencia militar. No es solo un mapa de ciudades conquistadas, es una red de rutas, puertos y fronteras que determina quién comercia, quién se abastece y quién impone condiciones. El cierre del acceso al mar para Ucrania y el control ruso de la costa del Mar Negro reconfiguran décadas de relaciones y dependencias en Europa Oriental. Otra advertencia que no se debe ignorar. La inacción o respuestas tardías ante cambios rápidos pueden consolidar pérdidas irreversibles. Cuando Occidente dudó en responder con claridad,
la ventana de oportunidad para influir o negociar mejores condiciones se cerró. Las consecuencias ahora parecen definitivas y moldearán el rumbo de la región durante generaciones. Y quizás lo más importante, la historia demuestra que el poder militar, por sí solo, rara vez garantiza la victoria estratégica. Lo decisivo es interpretar correctamente las intenciones y las señales del adversario. Subestimar el mensaje de Moscú fue un error costoso que hoy convierte a Ucrania en un estado sin salida al mar y pone a Moldavia y Rumanía bajo una presión sin precedentes. No aprender de estos eventos es perder la capacidad de anticipar cambios que afectan la economía, la seguridad y la política global. Identificar señales, discernir intenciones y comprender la importancia de los corredores estratégicos es lo que diferencia a quienes reaccionan de quienes lideran en tiempos inciertos. Ahora, con el mapa de Europa Oriental transformándose en tiempo real, ¿qué opciones quedan para los países afectados y para quienes buscan entender, o influir, en este nuevo equilibrio? Vamos a explorar los escenarios inmediatos y las posibles respuestas de los actores clave. Hoy presenciamos la reescritura del mapa europeo. ¿Estás preparado para entender las implicaciones de este nuevo orden mundial? Lo que hasta hace poco parecía una amenaza lejana se está materializando ante nuestros ojos. Rusia está a punto de forjar, tras casi 2 décadas de advertencias, el tan ansiado corredor terrestre hasta Transnistria. Con la inminente caída de Odessa, la arquitectura geopolítica de Europa Oriental cambia para siempre, y las viejas certezas simplemente ya no sirven. No se trata solo de una ciudad más bajo control ruso. Se trata de cerrar un proyecto estratégico que redefine la frontera marítima de todo el continente y que Occidente, por años, ignoró o subestimó. El acceso de Ucrania al mar y, por tanto, su supervivencia económica, está en juego hoy más que nunca. Pero el alcance va mucho más allá de Ucrania. Moldavia se enfrenta a la posibilidad de perder no solo su soberanía, sino su existencia misma como Estado independiente. Rumanía, miembro de la OTAN, ve cómo la frontera rusa se extiende ahora a lo largo de cientos de kilómetros pegados a su territorio, alterando los equilibrios de poder y seguridad construidos desde el final de la Guerra Fría. Para la OTAN, lo que está en juego es la credibilidad de la alianza y su capacidad real para responder a un desafío directo en su zona de influencia. Y para todos nosotros, entender este cambio radical es clave. Aquí se define cómo se moverán el dinero, el poder y la estabilidad en Europa durante las próximas décadas. Permanecer pasivos ante este giro histórico significa resignarse a un futuro en el que otros deciden las reglas del juego. La magnitud de este cambio nos obliga a cuestionar todo lo que dábamos por cierto sobre las fronteras, la seguridad y los intereses vitales en Europa Oriental. Hoy, la pregunta ya no es si Rusia podrá conectarse con Transnistria, sino cómo responderán los actores regionales ante esta nueva realidad y qué vendrá después. ¿Estamos listos para aceptar un mapa europeo rediseñado o todavía queda espacio para cambiar el rumbo?